Buenas noches. Estáis entrando en el mundo de Crónicas de Arcadia Radio. Poneos cómodos. Estáis en vuestra casa. Sí, creo que estaría interesante seguir la línea de Bigelow, digamos, quién es este personaje. Vamos a ello. Que como bien dices, es bueno, primero es una persona con mucha plata. Uh-huh. Aparentemente el origen de su dinero lo hizo a través de una cadena de hoteles, y bueno, es una persona muy interesada en el tema OVNI, y por eso destinó parte de su fortuna al tema OVNI, digamos, ¿no? Uh-huh. Como bien decías, no solamente ayudó a la MUFON allá en Estados Unidos, sino que, por ejemplo, entre otras cosas, patrocinó una encuesta llamada Roper en el año 91, que es una encuesta que en su momento tuvo mucha trascendencia mediática, sí, y fue muy conocida en el ambiente del tema OVNI. Sí, sí. Esa encuesta estaba dirigida por un Bud Hopkins y David Jacobs, que son dos personas que estudian el tema OVNI, pero particularmente estudian el tema de las abducciones. Uh-huh. Y lo que pretendía la encuesta era estimar o calcular el número de norteamericanos que podían haber sido víctimas de abducciones. En otras palabras, querían saber cuántos americanos habían sido abducidos. Sí. Lo que se desprendió de la encuesta, que bueno, después se puede discutir la fiabilidad de esa encuesta, si estuvo bien hecha o no, era que por lo menos unos 3 millones de norteamericanos habían sido abducidos y demás. Después, este señor Bigelow, bueno, entre otras cosas, aparte de financiar al MUFON, también creó no sé cómo llamarlo, si un grupo o algo así, conocido como NITS, que era el Instituto Nacional de Descubrimiento de la Ciencia. Básicamente lo que hacía este NITS era estudiar diferentes ciencias marginales o fenómenos paranormales, sí, y en particular la ufología, digamos, ¿no? Este instituto se creó en el año 95 y estuvo hasta el año 2004, digamos, ¿no? Después se cerró. Fue también un instituto financiado y creado por Bigelow. Pero lo más importante, digamos, es el Bigelow Aerospace, la empresa esta que te comentaba antes, que sí, trabaja para la NASA, que entre otras cosas desarrolla módulos espaciales y demás para la NASA. Después te voy a contar una anécdota sobre todo este proyecto del Pentágono y cómo casi muy indirectamente casi fui rozado, digamos, por todo este emprendimiento de este proyecto del Pentágono. Bien, perfecto. Pues adelante, explícanoslo, que ahora quiero saberlo ya. En el año 2009, recordemos que este proyecto del Pentágono, sí, fue entre el año 2007 y 2012. En el año 2009, es decir, en pleno auge de este proyecto del Pentágono, se comunica conmigo una persona llamada Melissa Godoy. Uh-huh. Como notarán los españoles, hay muchos apellidos latinos, o sea, Godoy, que estaba encargado, Elizondo. Sí, sí. Se ve que la comunidad latina en Estados Unidos cada vez más grande, digamos, ¿no? Esta persona, Melissa Godoy, me manda un mail a fines de agosto del 2009. Se nota que era un mail, un estándar, digamos, ¿no? Un formulario o un texto estándar que seguramente se lo mandó a todas las personas de Latinoamérica que estaban en el tema OVNI en aquella época, donde nos comenta, bueno, que trabajaba para Bigelow Aerospace, que estaban investigando el tema OVNI, que era una empresa privada que estaba investigando el tema OVNI, y que quería intercambiar información con diferentes países sobre el tema OVNI, y que particularmente, bueno, le interesaba lo que ocurría en Argentina,
me imagino que cuando ese mail se lo mandaban a personas de otros países, les decía, bueno, que le interesaba lo que ocurría en ese país en particular. Uh-huh. Iban cambiando, digamos, el nombre del país, depende del destinatario. Eso me imagino yo que era un formulario estándar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que le interesaba lo que ocurría en Argentina y que, bueno, quería un intercambio de información e inclusive apoyar hasta económicamente la investigación OVNI en Argentina, ¿no? Curioso. Y lo mismo le diría a alguien de otro país, apoyar la investigación OVNI en tal país. Uh-huh. Recuerdo que tuvimos algún intercambio de mails. Creo que hasta le habré mandado alguna información, pero no llegamos a profundizar demasiado. Uh-huh. Es decir, la comunidad OVNI, por lo menos de Latinoamérica, Sí. conocía allá en el 2009 de que Bigelow Aerospace estaba investigando el tema OVNI. Digamos, eso era algo que se sabía. Uh-huh. Lo que me vengo a enterar ahora, por lo menos en mi caso, a partir de la nota del New York Times, es que esa investigación estaba financiada con plata del Pentágono, Claro. es decir, con plata del gobierno de Estados Unidos. Esa es la novedad para mí de la nota del New York Times, la gran novedad. Claro. Pero bueno, que el Bigelow Aerospace estaba investigando el tema OVNI era algo que ya se sabía. Pero pensábamos que era plata del propio Bigelow, pero aparentemente no, era plata que venía de otro lado. Claro. Con lo cual cambia bastante la cosa, evidentemente. Sí. Hoy en día, bueno, cuando uno ya ve la noticia, cómo fue realmente la situación, si hubiese sabido cómo venía la historia, por ahí le hubiese hecho más caso a esta tal Melissa Godoy que me escribió, y por ahí hubiese profundizado un poquito más, por lo menos en realmente en lo que lo que había detrás de todo esto, digamos, ¿no? Claro. En su momento no le di tal vez mucha importancia porque era una empresa de Estados Unidos y bueno, porque también hay toda una mentalidad acá en Latinoamérica basada seguramente en cosas ciertas, de que el gobierno de Estados Unidos, o Estados Unidos por llamarlo genéricamente, se roba mucha información OVNI de Latinoamérica. O sea, cuando ocurre un caso en Latinoamérica que tiene mucha trascendencia y tiene información interesante, siempre aparecen los americanos y se llevan la información o algo más. Sí. Les cuento brevemente, acá en el año 95, en 1995, en agosto del 95, ocurrió una caída de un objeto en el norte de Argentina, en la provincia de Salta, que también es un caso largo para desarrollar y demás. Pero la cuestión es que concretamente cayó algo. Podemos discutir si era una nave extraterrestre, si era un satélite, si era un prototipo americano, eso lo discutimos en otro momento, pero cayó algo. La cuestión es que a las 24 horas o quizás menos ya estaban gente que hablaba inglés, o sea, los americanos, ya y con el apoyo de las fuerzas locales, acordonaron el área y bueno, y ya se metieron y supuestamente se llevaron lo que cayó. Es decir, cuando pasa algo con el tema OVNI realmente importante, enseguida aparecen tarde o temprano los americanos y se llevan lo que sea o la información. Entonces, como tenemos esa mentalidad nosotros de que los americanos siempre nos roban la información del tema OVNI, cuando se contactó esta empresa americana en aquel momento no le di mucha importancia o no le quise dar mucha importancia o prestarle demasiada atención, porque bueno, o sea, porque una empresa americana va a querer apoyarnos económicamente con el tema OVNI, o sea, claro, que hay detrás, ¿no? Ya la mentalidad esa conspiranoica y demás, que seguramente tiene algo de cierto, digamos, alguna base real del porqué de todo eso. Claro. Y bueno, fue por eso que no le di demasiada importancia a esa comunicación, sino tal vez me hubiese enterado de otras cosas. Claro, pero lo interesante realmente es que, bueno, existía y probablemente aún existe ese interés, ¿no? Ese interés, yo no sé si por conocer realmente los casos que, por ejemplo, tú puedes conocer, o si también, y a la vez, pues también por saber y conocer y de alguna manera tener
bien marcados, ¿no? A los investigadores realmente, ¿no? Porque, claro, a mí, no sé, y no soy nada conspiranoico, puedes estar seguro, pero cuando, no sé, personas como este Bigelow, millonarios, muy millonarios, manifiestan además de manera pública y cada vez que tienen ocasión este interés pasional casi por los ovnis y todo esto, siempre te queda, y insisto, no tengo nada de conspiranoico, pero bueno, la experiencia es la experiencia, ¿no? Siempre te queda ese punto de decir, realmente es así, realmente es un apasionado de este tema, es un hombre que ha volcado toda su vida en tratar de buscar respuestas, o cuando ves esas conexiones con el Pentágono, con etcétera, etcétera, ahí es cuando empiezas a pensar realmente si es que hay algo más aparte de esta supuesto interés, ¿no? Lo que es real es que, si bien es cierto que Robert Bigelow destinó dinero a la MUFON y demás, también es cierto que ganó dinero con el tema OVNI. Vale. De hecho, el Pentágono le dio casi 22 millones de dólares, así sí. Que no sé si se lo habrá gastado realmente los 22 millones de dólares en investigar el tema OVNI, o habrá destinado parte de esa plata para hacer otras cosas. El tema económico siempre está dando vuelta. Sí. Uno puede decir, bueno, pero él ya tiene plata, ya es un millonario, no se va, no le interesa la plata, pues ya tiene, no sé. La realidad es que la plata siempre está dando vuelta. Gana contratos para la NASA, o sea, es algo que no se puede evitar. No sé si realmente lo hace con un fin económico o porque realmente le interesa el tema OVNI. Yo creo, sin conocerlo demasiado, que realmente le interesa el tema OVNI. Que tal vez sea discutible los métodos que está utilizando para investigar el tema OVNI, que mezclar tanta plata en la investigación del tema OVNI da pie a pensar mal y demás, también es cierto, pero bueno, yo creo que en el fondo él le interesa el tema OVNI, y bueno, no veo, pero no veo algo más allá de eso. Correcto. Más allá de que haya plata de por medio. Pero bueno, es un pensamiento así en el aire, digamos, en estas charlas que tenemos en el castillo, digamos, ¿no? Sí, sí. Hay que hablar personalmente con Robert Bigelow, hay que conocerlo más en detalle para dar una opinión más concreta, digamos, ¿no? Esas son las charlas ideales mientras compartimos una copa de coñac, digamos. Claro, y además con este fuego que no sé si lo oyes, pero no para de crepitar, porque esta leña parece que tenga algo raro también, ¿no? Es tremendo. Hombre, tú imagínate por un momento, ¿no? Que invitamos a Robert Bigelow y dice, venga, vamos allá, y tuviéramos una charla en profundidad, ¿no? Estaría bien. Va a ser difícil de todas maneras, pienso. Pero sí, a mí me pasa, y insisto, es simplemente, pues, no sé, la experiencia, es muchos años, y cuando te encuentras con ese tipo de personajes como este ruso, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que bueno, junto a Hawking, pues han puesto en marcha este proyecto bueno, que ya conoces y demás, ¿no? Es esta gente tan tremendamente adinerada, ¿no? Que bueno, por supuesto pueden tener el mismo interés que tú y que yo, ¿por qué no? Claro, por supuesto que sí, ¿no? Pero cuando empiezas a ver las ramificaciones, ¿no? Por ejemplo, pues este Bigelow, pues resulta que está de alguna manera, pues digamos, en contacto o algo más quizás con el Pentágono, es decir, con los Estados Unidos, por lo tanto con su fuerza aérea, etcétera, etcétera, ¿no? Que por otro lado, pues financia a una organización como MUFON, que yo tampoco sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto realmente es una organización seria en este sentido y tal, o hay algo más, y no sé, siempre queda esta sospecha que quizás no tenga por qué existir, lo reconozco, puede tener el mismo interés, insisto, que tú, que yo, que cualquier persona, pues que hace ya muchos años que seguimos esta pista, pero es que el dinero, ya sabes qué pasa, ¿no? El dinero mancha. Sí, es muy complicado, y ahora me voy de Bigelow y amplío el universo, digamos. Bien. Es muy complicado mezclar
la investigación del tema OVNI, como podría ser también la investigación de los temas paranormales y demás, pero hablando puntualmente de los OVNI, muy complicado mezclar los OVNIs con el dinero. Es todo un tema, ¿por qué? Porque cuando hay dinero de por medio, siempre está la tentación y siempre es muy fácil perder el rumbo o el objetivo. Claro. De todas formas, yo creo que sería bueno que se financie la investigación del tema OVNI. ¿Por qué? Porque la investigación del tema OVNI es necesaria, digamos, para investigar el tema OVNI, entre otras cosas, necesitas plata. Claro, sin duda. Ya el simple hecho de viajar a un lugar donde ocurrió un caso ya implica gasto de traslado, gasto de alojamiento, gasto de comida, o sea, para investigar mínimamente necesitas plata. Eso es inevitable. En este mundo que nos movemos, para cualquier cosa necesitas plata. Para moverte necesitas plata. Hasta ahora la investigación, normalmente cuando alguien investiga, lo investiga con plata de su bolsillo. Tiene que destinar plata de su bolsillo para investigar el tema OVNI. Lo hace, por eso termina siendo como un hobby caro, pero un hobby al fin. Entonces, a mí me parece importante que se logre financiar de alguna forma correcta la investigación del tema OVNI. Lo que pasa que te doy un ejemplo concreto. Vamos a suponer que decimos, bueno, nosotros nos vamos a financiar para investigar el tema OVNI. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a sacar una revista del tema, la vendemos y con las ganancias de esa revista financiamos el tema OVNI. Y es un ida y vuelta, porque con la investigación que hacemos obtenemos material para publicar en la revista y vendemos la revista, y con la venta de la revista conseguimos dinero para seguir haciendo investigaciones. En teoría, perfecto, o sea, tiene mucho sentido, tiene lógica y éticamente está correcto, o sea, te financias con la misma revista la investigación del tema OVNI. ¿Qué pasa? Que llega un punto en que vos, para seguir manteniendo la revista y seguir manteniendo la cantidad de artículos mínimas necesarias para mantener una revista, ya llegas a un punto que decís, bueno, necesito artículos sí o sí para publicar, porque si no, no puedo vender la revista. Exacto. Y ahí es cuando empezás a perder un poco el foco, decís, bueno, en vez de investigar, te estás preocupando de conseguir artículos. Y ya empezás a publicar, como no hay, por ahí ya no te quedan artículos de buena calidad, ya empezás a publicar artículos de segunda calidad, de tercera calidad, y en un momento ya llegás a publicar lo que sea con tal de vender para seguir financiándote. Es más, por ahí tenés artículos buenos, pero en realidad por ahí la gente le vende más un artículo más amarillista, entonces empezás a publicar cosas amarillistas para financiar, para poder vender la revista y seguir financiándote. Claro. Es decir, es muy difícil conseguir una financiación para el tema OVNI que no te quite a vos tu objetivo principal, que es la investigación del tema OVNI. Sí. Porque en un punto vas a tener, o investigo el tema OVNI o me dedico a seguir manteniendo este emprendimiento para financiarme, para financiar la investigación del tema OVNI. Es muy, muy difícil lograr ese equilibrio. Entonces, es muy fácil decir, bueno, sí, tal persona está haciendo está dando charlas, pero está cobrando la charla. Entonces, pero está especulando con el tema OVNI, está comerciando con el tema OVNI. No, la persona está dando una charla y está cobrando una charla para tratar de sacar plata para después poder seguir investigando. O sea, si no, ¿de dónde quiere que salga la plata para investigar? Claro. Entonces es muy difícil, digamos, es muy más que está ese concepto popular de que si vos cobras una entrada para dar una charla, estás comerciando con el tema OVNI. Entonces ya no sos creíble. Claro. Digamos, si vos sos un investigador serio, tenés que dar las charlas gratis. Y no, o sea, de algún lugar tiene que salir los recursos para investigar el tema OVNI. Sí. Y es una eterna lucha, es un eterno debate que yo en lo personal no tengo una respuesta. Digamos, es muy difícil conseguir financiamiento para investigar el tema OVNI y que te sigan tomando como una persona seria, por más que te estés financiando de alguna forma, y es muy difícil financiarse sin perder el objetivo de la investigación del tema OVNI y no
desviarte hacia cómo conseguir más recursos para financiarte. Es todo un tema que yo no tengo una respuesta. Por supuesto que si algún oyente generoso, altruista, nos quiere donar dinero para financiar el tema OVNI, no me voy a negar, o sea, mientras sea dinero bien habido, bienvenido sea. Claro, es que, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Es que simplemente como aficionado, el mero hecho de eso, de trasladarte a un sitio para tratar de informarte más, pues todo eso ya supone un coste pues en combustible, en alojamiento, lo que tú comentabas. Ahora imagínate, pues es una investigación pues como la que tú haces, ¿no? Mucho más amplia, mucho más dedicada. Lógicamente necesitas financiar o necesitas generar tus propios recursos. ¿Cuál es el problema? Y tú comentabas, la gente entonces empieza a pensar que realmente tú lo que quieres es ganar dinero y demás. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que desgraciadamente hoy en día hay muchísimos más ejemplos de lo contrario, es decir, de personas que, en fin, el único objetivo es el de ganar dinero a costa del tema OVNI o del tema enigmas en general, y es muy difícil, y cada vez más creo que será que la gente pues pueda entender realmente que hayan personas como tú o como muchas otras, pero en este caso como tú, pues que realmente necesitan generar unos recursos para poder seguir con la investigación. Y ese es el problema, ¿no? La cantidad de malos ejemplos que hay. Y bueno, ahí tenemos YouTube y tenemos, en fin, muchas cosas, ¿no? Y es que al fin y al cabo el mundo está girando hacia eso, ¿no? Y también comentabas, ¿no? Desgraciadamente también, y esto se ve, por ejemplo, en una plataforma como la de YouTube, pero en blogs también, en revistas, que, bueno, al fin y al cabo las noticias más seguidas, más leídas que se pueden publicar son precisamente las noticias más sensacionalistas, más amarillistas, ¿no? Parece como si de alguna manera el público en general, aunque afortunadamente hay excepciones, pero el público en general le importara más el aspecto sensacionalista que no la verdad de eso que estás explicando, ¿no? Y bueno, supongo que esto, investigadores como tú, pues lo tenéis que sufrir, ¿no? Sí, es tal cual como tú lo dices, tampoco hay que echarle la culpa a la gente, digamos, ¿no? No, es un tema de educación, yo diría. Porque en realidad vivimos en una, y ahora ya no estamos yendo a otros temas, ¿no? Pero vivimos en una sociedad, en un mundo en que es todo muy fugaz. Es todo muy, digamos, es la imagen, el momento, lo que te llama la atención, y ves eso y después ya pasas a otra cosa. Claro. La gente hoy no profundiza, se queda solamente con lo superficial, digamos, hay excepciones como todo, digamos, ¿no? Pero generalmente se queda con eso. Y eso se ve reflejado en un montón de, como tú bien decías, en un montón de cosas. Y en realidad lo que yo veo es que habría que entender cuál es la situación, digamos, cómo se mueve el mundo hoy en día, y difundiendo buen material, o sea, material no inventado ni amarillista, nada, difundiendo buen material, saberlo difundir de una forma que acapare la atención de la mayoría, digamos, ¿no? Claro. Sin ser amarillista y sin ser algo falso ni superficial, digamos. Claro. Si le pudiésemos encontrar la vuelta a eso, creo que sería un gran cambio. Pero bueno, no es fácil. No es fácil, y quiero aprovechar la ocasión para comentar a todos los amigos que ahora nos están escuchando que, por ejemplo, Carlos Alberto tiene un canal en YouTube que para mí es un canal sensacional por la información que hay y por cómo se trata. El canal se llama Demonios. Yo voy a dejar un enlace en este radio podcast, en la descripción del radio podcast, para que todos podáis ir a visitarlo. Pero, por ejemplo, lo que estábamos hablando, cuando ves el número de visitas a un canal, en primer lugar, un canal de una persona que, como decía al principio, es una persona de un prestigio enorme, una persona muy conocida por su rigor, por su investigación, en fin,
y ves que además los temas que trata son temas muy interesantes y que están tratados muy bien tratados, y luego ves pues que realmente las visitas son pocas, pasas a comparar cualquier otro canal de YouTube del mundo del misterio y encuentras noticias que te hacen sonrojar, porque se siente a veces vergüenza ajena. Pero bueno, ves que, no sé, pueden tener 100.000 visitas, 200.000 visitas, no sé cuántas. Y entonces cuando dices... Realmente yo hablaba antes de un tema de educación, no me refería a un tema de educación de la escuela, que bueno, quizás sea en el fondo sea el origen de todo, ¿no? Pero de educación en esto, en cuanto a la divulgación del mundo del misterio. Es decir, prefiero, y no me pongo como ejemplo, quiero decir, prefiero yo como divulgador del misterio elaborar una buena noticia seria, contrastada y demás, y si eso llega a mucha gente, fantástico. Si llega a poca gente, pues fantástico también, no pasa nada. Lo importante es mi trabajo. Si todos hiciéramos eso, o la mayoría hiciéramos eso, llegaría un momento en que la gente, las personas que realmente quieren seguir este tema porque les apasiona, porque les mueve, nos acostumbraríamos todos realmente a buscar eso, a buscar la veracidad, el rigor, la seriedad. Pero desgraciadamente, como lo que abunda es lo otro, es eso de usar y tirar, porque veo un vídeo y a los 2 o 3 días en el mismo canal tienes otro vídeo diferente, de otro tema diferente, y así es imposible profundizar, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Tampoco, en el fondo no es una crítica, es una opinión, es algo que, bueno, es lo que pasa. Pero a eso me refería en cuanto a la educación. Entonces, personas como tú, que ya no únicamente por el canal, sino por toda tu trayectoria, pues no sé cómo explicarte, sabe mal, duele, porque claro, a mí, por ejemplo, lo que me interesa es saber qué es lo que estás investigando, qué nos estás explicando, qué puedo aprender de ti. Y eso es lo que, de alguna manera, pienso que a todos los amantes de verdad de la búsqueda del conocimiento nos tendría que primar por encima del puro entretenimiento, porque bueno, muchas veces yo siempre digo lo mismo, muchos canales en vez de poner misterio pusieran entretenimiento, pues yo lo encontraría fantástico, para mí ya no habría crítica. El problema es que, de alguna manera, pues tampoco nos estamos ayudando unos a otros a que este camino sea realmente serio, ¿no? Sea realmente serio y nos eduquemos todos de alguna manera en que la búsqueda de la verdad, la búsqueda de esos enigmas, de las respuestas, pues al fin y al cabo es lo más importante. Entonces, pues, bueno, y eso, quería aprovechar pues para comentar esto, y que voy a dejar, por supuesto, el enlace de este magnífico canal, porque estoy seguro que si lo visitáis lo vais a disfrutar, porque la información que hay ahí vais a ver que es muy diferente, es una investigación seria, sosegada, tranquila, como a mí me gusta, y que desde luego se aprende muchísimo. Entonces, yo te voy a proponer una cosa, Carlos Alberto, porque, bueno, es la primera vez que hablamos tú y yo, aunque hace poco coincidimos en el programa de Joaquín Abenza, un amigo común, que en realidad tenemos muchos amigos comunes, Fernando Silva, Luz Mari López, Andrea Pérez Simondini, no sé, hay un buen número de amigos en común. Y yo lo que te propongo ahora es que más adelante, no mucho más adelante, porque la verdad es que tengo mucho interés en saber de toda tu investigación y traspasarla a nuestros amigos y amigas, más adelante pudiéramos profundizar en otra serie de temas en cuanto a la investigación OVNI, y quizás, si te parece bien, incluso lo podríamos hacer en el canal de YouTube, para poder aportar también, pues quizás algunas fotos, quizás algún documento gráfico, si te parece bien. Sí, perfecto. Fantástico. Pues entonces lo que voy a hacer es eso. Te voy a comprometer aquí en público para que no te arrepientas. Y nada, en breve, en 2 o 3 semanas quizás, cuando a ti te parezca bien, pues vamos a hacer una entrevista en profundidad, y vamos a aprovechar que lo vamos a hacer en un canal de YouTube, pues para eso, para aportar también fotos o cualquier tipo de material que tú consideres que puede ser de interés para acabar de dar esa información.